En esta ocasión veremos el uso de los comparadores en los amplificadores operacionales. Bueno, un comparador es un circuito basado en un amplificador operacional especializado que compara dos voltajes de entrada y produce una salida que siempre está uno de dos estados, lo que indica que la relación mayor o menor de las entradas pues las vamos a anotar con la entrada no inversora y la entrada inversora. Básicamente su fórmula sería la siguiente. Bien, guiándonos del libro de electrónica de teorías y circuitos y dispositivos, tenemos lo que serían nuestros comparadores. La fórmula básicamente la podemos tener de la siguiente manera. Nos dice, dependiendo de si tenemos un pequeño voltaje de referencia o simplemente conectado a tierra, la entrada inversora, y una entrada de voltaje en lo que sería nuestra entrada no inversora, la fórmula sería más o menos la siguiente. La entrada, si la entrada que tenemos de voltaje en este punto es mayor que el voltaje de referencia, entonces la salida será de circuito abierto. Eso significa que vamos a tener el voltaje directamente de la parte positiva de la alimentación de nuestro amplificador. Recordemos que nuestro amplificador se puede conectar dependiendo del modelo. Por ejemplo, en nuestro caso usaremos un LM324. Nos dice su datasheet que va desde los más 16 hasta los menos 16. Por tanto, aquí podemos tener 16 volts de salida, siempre y cuando el voltaje que se encuentra aquí sea mayor que el de acá. Pero, si el voltaje en la entrada es menor al voltaje de la referencia, entonces tendremos de salida el voltaje que se encuentra en su alimentación negativa. De igual manera, si lo invertimos, pues lo que tendríamos sería la parte inversa. Si el voltaje de referencia es mayor al voltaje de la entrada, por tanto tendremos el voltaje positivo. Pero si la entrada es mayor en este caso del voltaje de referencia, lo que tendríamos sería la salida del voltaje negativo. Entonces, básicamente, si el voltaje en la patita no inversora es mayor que la inversora, tendremos la salida con fuente de voltaje positivo. Y si el voltaje es mayor en la patita inversora que en la no inversora, tendremos la salida de voltaje negativo de nuestra fuente de poder. Muy bien, pasemos a ver su circuito en LiveWire. Muy bien, lo que tenemos justamente aquí, ya tenemos nuestro amplificador. Nos dice que tenemos el modelo LM324. Recuerden que LiveWire nos permite obtener distintos modelos. ¿Sí? Tenemos estos modelos que podemos utilizar. Estamos usando el LM324. Por tanto, tengo la alimentación a 15 volts positivos y menos 15 volts. Y voy a hacer esta conexión. Lo que estoy haciendo aquí se conoce como un detector de cruce por cero, donde la patita inversora se encuentra directamente a tierra y el voltaje que le está ingresando es directamente a la no inversora. Bien, entonces lo que tenemos aquí en entrada es la fuente senoidal. Tenemos 5 volts a una frecuencia de 1 Hz baja para que podamos ver aquí la onda senoidal. Tenemos el osciloscopio conectado a la primer canal, la salida, y el segundo canal viene a la entrada para poder visualizar el voltaje. De igual manera tenemos un multímetro conectado a la salida. Vamos a darle play. Veremos lo siguiente. Vamos a observar que la línea azul es la que viene completamente de la fuente de poder. Viene la onda senoidal y lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando la onda senoidal se encuentra en el voltaje positivo, debido a que tenemos conectado tierra, podemos decir que aquí tenemos 0 volts. Por tanto, cuando la fuente de poder sube de 0 volts, pues lo que obtenemos de salida son directamente los 15 volts. Y eso se puede ver reflejado en el voltímetro. Tenemos por ahí unas pérdidas de voltaje, bueno, derivado de que en la simulación nos está diciendo que la salida, recordemos que tenemos una muy baja impedancia y seguro el simulador está haciendo unos cálculos por allí. Entonces, derivado de eso, podemos ver que cada vez que la onda senoidal pasa por encima de los 0 volts, tenemos directamente los 15 volts de salida. En este caso, bueno, nos dice que son 3. Y cuando baja de los 0 volts, tenemos completamente la salida menos 15 volts. Entonces lo que tenemos aquí es un detector de cruce por cero. También podemos hacerle aplicaciones como la siguiente. Por ejemplo, yo puedo borrar lo que es la fuente
aquí la tierra y ponerle otra fuente de poder con un voltaje de referencia. ¿A qué se refiere voltaje de referencia? Recordemos que la fórmula nos dice que mientras entrada sea mayor que obtendremos la de arriba, básicamente. Si esta entrada es menor que la inversora, obtendremos la salida de acá abajo. Entonces supongamos que yo aquí le pongo 5 volts. No, vamos a ponerle 3 porque la fuente de poder es de 5. Entonces, ¿qué significa? Hasta que la fuente de poder rebase los 3 volts, obtendré la salida de la parte positiva. Pero mientras se encuentre debajo de los 3 volts, así esté en la parte negativa, yo seguiré obteniendo estos menos 15 volts a la salida. Observemos la salida ahora. Vamos a ver que la gráfica cambió. Nos podemos dar cuenta que la parte cuando se encuentra negativa es aún más gruesa, vamos a decirlo así, ¿sí? Se extendió más el tiempo. ¿Por qué? Porque los 5 volts se cumplen aproximadamente como por esta parte de aquí, ¿no? Podemos ver que logró levantar. Entonces si yo aquí doy un pequeño zoom, ahí está perfectamente, ¿no? Podemos ver cómo fue ese cambio, en el que ahora se está activando hasta llegar a los 3 volts. Muy bien, vamos a retroceder. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos realizar con el detector o comparador? Podemos usarlo como un detector de cruce por cero. Significa que cuando un sensor que tengamos conectado detecte algo, cualquier variación de voltaje que haya detectado, nosotros podemos hacer este comparador y mandar a activar una alarma, ¿no? Realmente. Pero una de las aplicaciones más contundentes que podemos realizar es la siguiente. En el libro de amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales podemos encontrar este ejemplo en la página 58 y podemos ver aquí lo que tenemos. Bueno, hace la alusión a una lámpara. Normalmente, exactamente como dice aquí, podemos utilizar un diodo infrarrojo en realidad, y de receptor podemos obtener un fotodiodo o podríamos tener un fototransistor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, un detector de partículas de humo, en el que esto, al tener este ángulo, cuando hay cierta cantidad de humo, ¿qué es lo que va a pasar? La luz se va a reflejar a través del humo y entonces tendríamos la detección de eso a través del fotoconductor. Entonces, derivado de eso, cualquier variación de voltaje que pueda llegar a tener, observen la aplicación, ¿sí? Lo que tenemos es lo siguiente. Este está directamente a lo que tenemos aquí, la parte de voltaje. Entonces tenemos un voltaje de referencia que cuando es rebasado al obtener una pequeña cantidad de humo aquí, manda a activar la alarma sonora. Entonces esta es una aplicación muy sencilla, pero realmente pues es funcional, y lo que obtenemos es un simple detector, o en este caso está la configuración de comparador de voltaje. El voltaje de referencia lo podemos ir cambiando perfectamente gracias al uso de este potenciómetro, donde vamos a ir variando, y obviamente aquí el voltaje va a cambiar, y dependiendo el voltaje al momento de activarse lo que es nuestro fotoconductor, pues por aquí va a mandar la señal, y cuando se rebase ese voltaje, como lo vimos en LiveWire, entonces la alarma sonora empezará a funcionar.